Contexto y análisis en CTX. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Mientras el país se distrae con el presunto viaje a Disney de la hija de Petro, el gobierno pone el pie en el acelerador de la reformitis que busca la demolición de la institucionalidad colombiana. Una de las amenazas más graves tiene que ver con un proyecto de reforma constitucional para crear policías locales, una suerte de aparatos paramilitares al servicio de los políticos de turno en cada municipio o distrito del país con más de 2 millones de habitantes. En la coyuntura actual, Daniel Quintero Calle en Medellín, Jorge Iván Ospina en Cali, William Dow en Cartagena o Virna Johnson en Santa Marta, es decir, Carlos Caicedo, tendrían a su disposición fuertes y serviles aparatos coercitivos para silenciar a la oposición y presionar a la población civil. Es más, en plena época electoral, esas policías locales serían útiles para ejercer una operación de gran envergadura en cuanto al constreñimiento electoral. El proyecto de acto legislativo es liderado por el senador liberal Alejandro Vega Pérez y cuenta con la bendición del Partido Verde. De hecho, una de las más entusiastas promotoras de la iniciativa es la excongresista Angélica Lozano, quien ha señalado que el proyecto busca una coexistencia de la policía local con las Fuerzas Armadas. Además, Lozano publicó una serie de tweets en los que defiende la iniciativa. Incluso en uno de ellos, se refirió al presunto éxito de la policía local en México. Sin embargo, esa defensa es cuestionable. Concretamente, el caso Ayotzinapa, en donde fueron desaparecidos por la policía local y un grupo narcoterrorista 43 estudiantes normalistas, sirve de ejemplo para ver el nivel de amenaza que sería la implementación de la policía local en Colombia. El caso Ayotzinapa, según las investigaciones, contó con la participación de las policías locales de al menos 4 municipios, quienes entregaron a los estudiantes secuestrados al grupo narcoterrorista denominado Guerreros Unidos, quienes se encargaron de desaparecerlos sin que aún hoy, 9 años después, se tenga certeza de lo ocurrido aquel 26 de septiembre de 2014. Con el narcotráfico pelechando en Colombia y con políticos del corte de Quintero, Ospina, Dow y Claudia López, la iniciativa de crear policías locales parece más una amenaza a las libertades que una medida para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Según un experto consultado por CTX, el tema podría estar relacionado con los acuerdos de La Habana y con las negociaciones de la paz total de Petro, pues el gobierno requiere con urgencia buscar empleos para los combatientes rasos y nada mejor que dejarlos encargados de la fuerza coercitiva en sus territorios o cerca de ellos. De otro lado, si las ciudades tienen que asumir el mantenimiento de esas fuerzas locales, el gasto de las entidades municipales y distritales se dispararía, sin que se dé una contraprestación por parte del gobierno central. En el caso de Medellín, de los más de 17 billones que aporta la ciudad al gobierno, al distrito solo retornan cerca de 5 billones de pesos. Así, cuando se sumara el gasto de la policía local, se pondrían en crisis las finanzas de los municipios al sostener aparatos armados que al final solo estarán al servicio de la clase política de turno. Todas estas situaciones ya han estallado en varios países latinoamericanos con policía local. En el caso mexicano, por ejemplo, los expertos han señalado que la política pública de seguridad del país no cuenta con el presupuesto necesario para generar los mecanismos y estrategias que den a los mexicanos la seguridad que merecen. En el caso de Argentina, la crisis de las policías locales es de tal nivel que actualmente hay un debate en ese país por cuanto no es posible reponer el parque automotor de la policía local de Buenos Aires, lo que significa que en la práctica los policías no pueden atender los llamados ciudadanos. A tal punto ha llegado la crisis de las policías locales en la Argentina que muchas han tenido que fusionarse para tratar de sobrevivir, amén de las críticas constantes por los desmanes y la burocratización de las fuerzas.
Por todo lo anterior, los presupuestos municipales y distritales estarían en riesgo en Colombia. Además, las libertades ciudadanas quedarían a merced del político en el poder, quien al contar con un aparato represivo lograría direccionar las elecciones y atornillarse en el cargo, en cuerpo ajeno, para ocultar las iniquidades cometidas durante su mandato. El gobierno Petro avanza en el liberticidio, mientras los colombianos se entretienen con el discurso fallido del presidente en la ONU o con el viaje de la hija de Petro a Disney.